Somos la Universidad Técnica Luis Torres de la ciudad de Esmeralda, de la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas, de la carrera Contabilidad y Auditoría, la cátedra Presupuesto, catedrático Dr. Luis Canchillo. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el presupuesto público. Presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de las prestaciones de servicios, logros y metas y cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Establece los límites de gasto durante el año fiscal. ¿Qué es el presupuesto público? Es un estimativo de ingreso fiscal, estima y autoriza el gasto público, es rígido ya que limita las cantidades a gastar, establece la destinación específica que deben tener los créditos aprobados por el presupuesto. Este presupuesto se establece mediante una ley anual que es la Ley Orgánica de Presupuesto, estimada por el Congreso. Esta a su vez puede llegar a ser modificada mediante un decreto. Se determinan los siguientes principios presupuestales: unidad presupuestal, unidad, universalidad, unidad de caja, equilibrio presupuestal, planeación, programación integral, especificación y navegabilidad, coherencia macroeconómica y honestidad presupuestal. Este presupuesto debe ser anticipado como mínimo un semestre de anticipación. El control presupuestal ejerce desde 3 puntos de vista: control público, control financiero y económico, control fiscal y control social. Características del presupuesto económico. Tenemos la anticipación, debe ser anticipado bajo un semestre de anticipación. Cuantificación, debe estar cuantificado los ingresos y gastos. Obligatoriedad, debe ser obligado bajo la ley. Irregularidad, debe estar rígido bajo esta ley. Finalidades del presupuesto público. Como finalidades tenemos muchas, pero la que hay que recalcar es la de minimizar los costos al darle mejor uso a los resultados. Tenemos los presupuestos públicos. Tenemos presupuesto tradicional, presupuesto por programa, sistema de planeación y programación de presupuestación, presupuesto base cero y presupuesto por programación. Base legal es la aprobación del presupuesto por parte de la función legislativa, que implica los límites de las acciones que deben realizar las entidades del sector público. Este conlleva en el acto administrativo de la legislatura de aprobación del presupuesto. Generalmente se establecen normas que regulan la ejecución, evaluación y fijación de las responsabilidades por el manejo administrativo del presupuesto. Existen 3 puntos muy importantes, como la base legal del presupuesto público es entonces el conjunto de normas que establecen los principios, orientaciones y procedimientos que rigen de manera permanente y también anualmente. Se encuentran coordinados entre sí a través de las instituciones que participan de la elaboración, gestión, control y evaluación presupuestaria, tomando en cuenta que el presupuesto, como la palabra le indica, es un supuesto de ingresos y gastos basados en un plan que permitirá alcanzar las metas y objetivos en aquella empresa, así como también interviene el presupuesto público, ya que es un instrumento de política fiscal que constituye la base de la administración del Estado, en el cual se asignan recursos financieros para los objetivos y metas establecidos en aquella institución. El presupuesto. Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos presupuestados y se presenta en términos monetarios. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quiere y hacer un futuro y expresarlo en dinero. El presupuesto se puede estar indicado anualmente como semestralmente. ¿En qué consiste hacer un presupuesto? Debemos plantearnos para el futuro de nuestra empresa. En este punto debemos observar cuánto piensas vender, qué necesitas hacer, cuánto tienes que gastar, sabré cuánto vas a ganar en un periodo de tiempo. ¿En qué consiste hacer un presupuesto? Después de seguir los puntos planteados, sabremos cuánto cobrar por tu trabajo realizado en función de los beneficios que te debes obtener. Otra consideración importante es que podrás comparar tu presupuesto, que solamente es un plan, que las ocurrencias de la realidad, y detectar aquellas áreas que puedan estar causando problemas en nuestro presupuesto. Equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario es un principio básico de transparencia que debe observarse para que no existan presiones que pongan en peligro la estabilidad macroeconómica de un país. Además, tiene que reflejar lo más fielmente posible el comportamiento esperado de los ingresos y gastos. Se espera que siempre se tenga un comportamiento igualitario entre ingresos y gastos para que no cause déficits públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenga deudas, que no sobrepase las deudas y exista una crisis económica. Importancia. Es importante tomar la consideración que el equilibrio presupuestario es aquel que hará que se logre mantener cierta estabilidad en cuanto a los asuntos económicos de un país.
Proceso presupuestario. Es una de las herramientas más utilizadas por el Estado, así como también por una empresa para planificar su futuro. Consiste en tomar un conjunto de decisiones con el objetivo de actuar sobre los resultados. Esto quiere decir que se realice planes de estrategias de acción. Características. Razonabilidad. Los pronósticos y las estimaciones deben ser razonables en su formulación. Flexibilidad. Los presupuestos deben estar estructurados de forma que puedan ser objeto de posterior revisión. Viabilidad. Necesidad de que los responsables implicados en su elaboración asuman su utilidad. Participación. La implantación de un presupuesto requiere interesar, conversar y preparar al personal. Oportunidad. Los presupuestos tienen que ser elaborados y aprobados antes del inicio de un periodo. Economicidad. La información tiene que elaborarse siguiendo un criterio de coste-beneficio, lo cual condicionará el nivel de desagregación de ciertos datos. Clasificación económica. Los ingresos y los gastos. Los ingresos son corrientes de capital y de financiamiento. Los gastos se clasifican en corrientes de producción, de inversión y de capital, de aplicación del financiamiento. Los ingresos corrientes son aquellos que provienen de la acción coercitiva del Estado. Entre ellos están los impuestos, las tasas y las contribuciones de la venta de bienes y servicios producidos. Los ingresos de capital provienen de las disminuciones de sus bienes de larga duración por la venta de activos económicos no financieros, entre ellos muebles, inmuebles, bienes no renovables. Los ingresos de financiamiento se obtienen de los saldos sobrantes del caja y banco del año anterior y de operaciones crediticias de origen interno o externo. Los ingresos corrientes pueden destinarse a financiar cualquiera de los tipos de gastos. Esto siempre será lo recomendable y deseable en los ingresos de capital, y los financiamientos solo pueden destinarse a financiar gastos de producción, inversión y de capital. Los gastos corrientes son aquellos que incurren los entes públicos por la compra de bienes y servicios como la mano de obra, que quedan inservibles o desaparecen ya sea por el consumo o el uso del objeto en el proceso administrativo. Los gastos de aplicación financiamiento son aquellos destinados a la amortización de la deuda pública. La regla fiscal. La regla fiscal, para el cumplimiento de estas reglas se comprobará únicamente en los agregados de las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos liquidados en base a una verificación anual para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procura la estabilidad económica. Los ingresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes de esta regla fiscal. Está constituido por fases o etapas que implica dentro de la actividad empresarial, que deben cumplirse en forma ordenada y secuencial, excepto las dos últimas. Son 9 etapas, que son planificación, programación, formulación, discusión y aprobación, ejecución, clausura y liquidación, control y evaluación. Estas 9 etapas nos permiten para las actividades del proceso presupuestario. La clasificación de los ingresos y los gastos de acuerdo a su naturaleza. Los ingresos se dividen en dos partes, que son sectores privados y los sectores públicos. Sectores privados que provienen por ventas de bienes y servicios, de regalías, de renta propiedades que nos permiten un beneficio y generar utilidades para las empresas. Sector público está conformado por derechos de cobros, fundamentalmente de aportes y obligaciones por las demandas de personas naturales y de sociedades. Los gastos está constituido por adquisiciones de bienes económicos que permite para el respectivo objetivo para la empresa. ¿Qué es un bien económico? Son aquellos bienes y servicios de naturaleza corporal o incorporal, que son muebles o inmuebles. La clasificación de los ingresos y gastos de acuerdo a su naturaleza. Los ingresos se dividen por origen y de gastos por destino. Los ingresos por origen son tributarios y no tributarios, y los gastos son gastos personales, bienes de servicio y infraestructura física. Estos son muy importantes para poder realizar nuestras operaciones dentro de la empresa. Clasificador de presupuestos de ingresos y gastos y ejecución del presupuesto. El clasificador presupuestario se compone de la siguiente manera. Con el dígito número 1 tenemos los títulos, con el dígito número 2 tenemos los ítems, con el dígito número 3 tenemos los subgrupos, que está compuesto por 2 dígitos, y como último punto tenemos los ítems, que de igual manera están compuestos por 2 dígitos. En este caso la cuenta quedaría 1.10101.
El clasificador presupuestario contiene a los ingresos y a los gastos. Los ingresos están estructurados de la siguiente manera. Con el dígito número 1 tenemos los corrientes, con el título número 2 tenemos los de capital y con el título número 3 tenemos los financiamientos. Los ingresos se estructuran sin embargo de la siguiente manera. Con el dígito número 5 tenemos los corrientes, con el número 6 tenemos los de producción, con el 7 tenemos los de inversión, con el 8 los de capital y como 9 tenemos lo de aplicación de financiamiento. Aquí tenemos un cuadro resumido sobre los ingresos y los gastos. Con el dígito número 1 tenemos los títulos, que son los corrientes. Con 2 dígitos tenemos los grupos, que puede ser 1.1 los impuestos. Y de igual manera en los gastos tenemos la misma composición. Con un dígito tenemos los títulos, que son los corrientes. Con 2 dígitos tenemos los grupos, que son 5.1 gastos en personal. Ejecución del presupuesto. La vigencia del presupuesto, como se precisó en las etapas del proceso presupuestario, está comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, tiempo durante el cual procede su ejecución y por ninguna circunstancia puede extenderse más allá del 31 de diciembre de cada año. Fecha límite de esta etapa presupuestaria, que coincide con la fecha de clausura del presupuesto, luego de la cual ya no puede adquirirse ningún derecho, ni contraerse compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto del año anterior. En la ejecución presupuestaria cabe establecer una clara diferencia entre dos conceptos de suma importancia como es el compromiso y las obligaciones. El compromiso está constituido por el acto administrativo válido mediante el cual la autoridad competente decide adquirir a terceros bienes y servicios. Sin embargo, las obligaciones se constituyen cuando se recibe de terceros los bienes y servicios. Ejecución presupuestaria. Hablaremos de los compromisos. Los compromisos son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto realizado en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley. Previamente a la adquisición del compromiso, la entidad ejecutora debe contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestaria. El registro presupuestal del compromiso es la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. En el decreto 568 de 1996, en el artículo 20, está escrito que dice: en esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Tenemos la obligación es el monto adeudado por el ente público como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento total o parcial de los compromisos adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y demás actividades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales de la contratación administrativa. El pago es el acto mediante el cual la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo acto administrativo o en el contrato, desembolsa al beneficiario el monto de la obligación, ya sea mediante cheque bancario o por continuación en la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la respectiva obligación. La constitución de reservas presupuestarias y cuentas por pagar. Tenemos las reservas presupuestarias, son los compromisos legalmente constituidos por los órganos que conforman el presupuesto general de la nación, que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que determinó. Por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente con el presupuesto de la vigencia anterior. Tenemos los compromisos o obligaciones igual reservas presupuestarias y la obligación pago igual cuentas por pagar. El presupuesto público, el pago es el acto para que las haciendas públicas se liberan de sus deudas, cancelando así las obligaciones que asimismo podrán extinguirse por cualquiera de las causas contempladas en el Código Civil y el resto de ordenamiento. Los ingresos y los pagos de la administración podrán realizarse mediante transferencias bancarias, cheque, efectivo o cualquier otro medio de pago, sean bancarios o no, aunque no existe un plazo determinado para proceder al pago. Se establece que si la administración no pagara al acreedor de la hacienda pública dentro de los 3 meses siguientes al día de notificación, se le abonará un interés a la cantidad debida. La normativa del Sistema Nacional Financiero Público comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones en que la entidad y el organismo del sector público deben realizar con el objetivo de gestionar en forma programada los ingresos, los egresos y financiamientos públicos. Los componentes de la FINSIS son las políticas y programaciones fiscales, los ingresos, los presupuestos, los endeudamientos públicos, la contabilidad gubernamental y la tesorería.
los principios generales tenemos los entes financieros y los modelos de gestión financiera. Los entes financieros son los que están constituidos por los organismos, entidades, fondos o proyectos creados por la ley, decretos u ordenanzas. Y los modelos de gestión financiera son el conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el Estado central, que se rigen a través de la centralización contable y de la caja fiscal. Las normas técnicas presupuestarias tienen como objetivo la administración del componente presupuestario en la fase de la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución, la evaluación y el seguimiento, las cláusulas y la liquidación presupuestaria. Los ámbitos de aplicación. Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del sector público no financiero y su aplicación es de carácter obligatorio.